lucha docente estudiantil. ¡Viva la universidad pública, gratuita y de excelencia académica! Basta de intimidaciones y represión anticonstitucional. Coordinemos las luchas por un paro general que derrote el ajuste de Milei. Hola, soy Agus Heredia, egresada de la Escuela de Cine, donde estamos con la toma de los estudiantes en defensa de la universidad pública, gratuita y laica. Para conocer sobre la crisis que están pasando las universidades nacionales, voceros de la Asamblea Estudiantil de la UNT nos cuentan qué medidas están tomando en este contexto. En vista del contexto nacional y local, en la Escuela de Cine, Video y Televisión de la UNT se decidió por asamblea en voto de mayoría llamar a la toma y tomar la Escuela de Cine como medida de fuerza ante el veto y la aprobación de este veto a la Ley de Presupuesto Universitario. Dentro de la medida de fuerza se contempló una modalidad de clases para no perder el espacio de formación que nos significa la escuela. Esta medida y esta asamblea fueron convocadas después de la burla en la cara que significó la aprobación por mayoría del veto en el Congreso. No solamente se nos han reído a quienes militamos, sino a quienes estudian, estudiaron y quieren estudiar en una universidad pública, gratuita, con libertad de cátedra y contenido de calidad como lo es la UNT. ¿Qué puede tomar un artista audiovisual? Puede ser comunicar, dar a conocer. Porque el poder del artista un poco es que quiere decir algo, que quiere comunicar algo. También estamos trabajando en conjunto con las otras facultades, sumándonos sobre todo a las asambleas interfacultades que se están realizando, pero también a las convocatorias, ya sea para marchas universitarias o para actividades en espacios públicos, porque consideramos que la lucha tiene que ser colectiva inevitablemente, no podemos aislarnos como escuela de cine. Vamos a trabajar en conjunto, tejiendo lazos, porque la lucha va a ser larga y es necesario apoyarnos entre todos. Entonces, esa dimensión colectiva, esa dimensión de la obligación positiva, ese lenguaje de derecho, no tiene mucho sentido si no hay práctica social. Y no es un discurso de personas que se han sentado a pensar qué es lo que queremos. Es un acuerdo político institucional que está en la Constitución. Cerrá los ojos e intentá imaginarte un mundo sin médicos o sin ingenieras, sin físicos, sin biólogas, sin astrónomos, agrónomas, químicos, psicólogas. Sin ellos no me estarías escuchando. Tu vida no sería la que hoy das por sentada. Todos ellos estudiaron en la Universidad Pública Argentina. Todos ellos que provienen de distintos lugares, de alguna manera u otra, hoy están a tu servicio. Cerrá nuevamente los ojos y acordate cómo salimos a las calles a festejar la conquista de la tercera Copa del Mundo. ¿No te parece que sería hermoso llenar las calles así para defender la Universidad Pública Argentina? Defendamos la universidad pública. La comunicación es necesaria para la ampliación, defensa y ejercicio de derechos. En nuestra universidad se realizó el 26º Congreso de la RedCom, la Red de Carreras de Comunicación y Periodismo. En este congreso se presentó la serie de Plazas y Pantallas, una serie documental televisiva que analiza el presente de la comunicación en la Argentina e historiza su largo proceso a lo largo de los 40 años de nuestra democracia. Está dirigido a un público joven y busca poner en valor la necesidad de una comunicación democrática para crear una sociedad libre y soberana. La serie de Plazas y Pantallas, que fue producida por la UBA para el canal Encuentro, es un material de gran relevancia por la calidad y la energía didáctica de los contenidos, y narra la historia del campo audiovisual argentino desde la recuperación de la democracia hasta la actualidad, también teniendo en cuenta no solamente cuestiones que tienen que ver con la legislación comunicacional, sino también de qué manera el campo comunicacional integró las nuevas tecnologías y de qué manera las redes sociales y las plataformas pasan a ser protagonistas de la nueva escena comunicacional. Todo esto también, como ustedes verán en los contenidos de la serie, sin perder de vista
la dimensión, el relieve, la relevancia social, cultural, pero también política de todo este trazado histórico del campo comunicacional argentino. Las multipantallas llegaron para quedarse y el sillón de casa se transformó en nuestra sala de cine. Las multinacionales de streaming captan el 90% del mercado y se transforman, así, en las principales productoras de contenido. La producción se formatea y se reproduce una y otra vez. Empresas, productoras, creadoras y creadores de contenido están más preocupados por acceder a las plataformas internacionales que por buscar una nueva forma de contar las cosas. ¿Las dos cosas pueden ir de la mano? O sea, ¿GAT para apostar por algo distinto? ¿Quién se anima a correr ese riesgo? Hoy que la radio, la música, las noticias son parte de las plataformas, existen colectivos que batallan contra la corriente dominante, incentivan la creación y producción de contenidos audiovisuales locales que reflejan la cultura, la identidad y los valores de la comunidad. Pero ¿cuáles son los principales desafíos para mantener nuestra soberanía audiovisual en un entorno dominado por las grandes plataformas? ¿Cuál es el papel de las políticas públicas para la promoción y protección de la soberanía audiovisual? ¿Cómo pueden equilibrarse las regulaciones y la libertad de expresión en línea? Vos haces un trabajo, compartís un almuerzo de trabajo con la gente, y la vida, lo que le pasó ayer a esa persona, lo que te transmite, lo que te llega de su vida, es el noticiero de ayer, ni siquiera el noticiero de mañana. Inicios de los 80. Recuperación de la democracia. Colectivos con miradas que cuestionan el status quo y desarrollan estrategias creativas que les permiten alzar la voz. Cuando no había teléfono con cámara, internet ni redes sociales, ¿cómo hacían las personas para hacerse conocer? El marco para que surgieran tantas radios comunitarias, populares, alternativas a fines de los 80 tuvo que ver con la salida de la última dictadura cívico-militar. Un montón de sectores buscaban salir a hablar, ya sea por ahí participando de algún medio público, como las experiencias de Radio Universidad, Radio Provincia o las radios municipales. Empiezan a preguntarse si había posibilidad de gestar un propio medio desde una identidad colectiva. Representar el horror, recordar, negarse al olvido, construir una memoria, una identidad, se transforma en una de las características más sobresalientes del cine de la época. La historia son los hechos, pero cómo se transmite esa historia hacen que permanezca en la memoria colectiva. Cuando la historia es filmada, narrada y escrita a través del arte, la cultura y los medios de comunicación, amplía su espectro y se conecta con el imaginario social. Mientras el teatro comercial satisface las expectativas de un público cada vez más condicionado por el nivel de producción televisiva, se desarrollan manifestaciones teatrales alternativas que asumen una actitud de oposición al modelo hegemónico y buscan un lenguaje artístico que intenta decodificar la complejidad del presente. El muchacho acabó de almorzar y se escarba los dientes en la ventana. El pajarito reclama y le arroja sobre el pelo excremento y cáscara de alpiste. Lo que primero ocurrió fue, en términos estrictos, fue la derogación del régimen de censura cinematográfico y la aprobación del Pacto de San José de Costa Rica como Convención Americana sobre Derechos Humanos, del cual hasta esos momentos Argentina era solo observador. Las radios comunitarias son parte de un movimiento más amplio, del cual también fue parte Teatro Abierto, las expresiones de cine, del graffiti, la reorganización del tejido social, que tuvo en la formación de medios de comunicación como las redes comunitarias una expresión muy significativa. Y también me parece que hay otra arista que tiene que ver con tomar la agenda de los grandes medios y hacer otro tipo de lecturas o
hacer lecturas atravesadas por otro tipo de mirada. Íbamos hasta Ciudad Oculta, Mataderos, a buscar el equipo, lo traíamos, transmitíamos y los de Ciudad Oculta venían corriendo el domingo al mediodía, también por supuesto viajando, se llevaban el equipo y transmitían a la noche. ¿Y los medios gráficos? La prensa escrita independiente acompaña la renovación de esos consumos culturales y se transforma en una caja de resonancia para los fenómenos artísticos, sociales y políticos. En ese contexto surge Página 12, y lo que eran transgresiones inadmisibles para la prensa escrita se convierten en recursos cotidianos, respetados y exitosos. Construyeron una vanguardia que, aliada a otros actores de la sociedad civil, pudieron ir construyendo no solo una discursividad, sino una práctica de intervención y de intentar siempre transformar las condiciones de existencia. Y eso genera, por supuesto, que empiecen a aparecer muchas de estas experiencias en diversas regiones del país y motorizadas por diversas organizaciones y movimientos, ¿no? Otros actores sociales, políticos y culturales independientes que decidieron, desatendidos del relato que sucedía en los medios tradicionales, construir uno propio. Los medios de comunicación y los consumos culturales asumen un rol protagónico en la renovación de discursos, estéticas y contenidos. Se exploran otros temas, se discute todo lo que estaba prohibido y se expresan opiniones que antes eran censuradas. Durante la última dictadura militar, en mi barrio militaban gente como Vicky Walsh, Diana Oestergel, y que daban apoyo escolar y daban diferentes actividades con otros vecinos que también militaban y fueron desaparecidos y de los que tampoco se habla tanto. Buscaban eso, ¿no? Transformar de raíz la desigualdad, la brecha de la desigualdad, achicarla un poquito más. Y bueno, agua potable, electricidad, tener documento, ese tipo de cosas, y fueron desaparecidos. Entonces la pregunta es, ¿quién comunica eso? Y la pregunta también podría ser, de algún modo, ¿cómo comunicamos eso? En los primeros 2000, varios proyectos retoman la tradición independiente y autogestiva. Revistas culturales, radios comunitarias y televisoras alternativas intervienen como formas de democratización de la palabra. Entonces ahí es donde empezamos a explorar de determinada manera, ¿no? Cómo instalar las temáticas que nos atraviesan a nosotros en el sector, no solamente como villeros y villeras, sino también el feminismo desde lo territorial, el campesinado, la población cartonera, también lo que tiene que ver con los pueblos originarios. Entonces desde todos esos lugares es que nos atraviesa nuestra comunicación. Nos acercamos un poquito más al territorio, a esta mirada popular, federal de derechos humanos, y trabajamos en función de eso. Pudieron tomar el protagonismo que venían reclamando y pudieron poner en agenda una serie de temas que al periodismo mainstream le costaba o evitaba poner. Pero yo no creo que seamos un versus, no creo que seamos como la contracara o la contraposición a los medios tradicionales, sino que tenemos una pretensión de, disputar el sentido, disputar la palabra. Fin de la era analógica. Aparece la disputa por los derechos de autor y el pago de cánones por el uso y reproducción de contenidos. Los conflictos se multiplican. Contenidos eliminados de la web por infringir normas de derecho de autor. Imposibilidad de acceder a recursos técnicos que exigen el pago de un abono. Fin de la gratuidad para ciertos contenidos que antes eran financiados por publicidad. Ese hecho que está en el ADN de Internet, que es compartir contenido, en algún momento del siglo XXI, a través de algunas plataformas del compartir, del peer-to-peer, del pares con pares, generó que se empezaran también a compartir materiales de lo artístico, de la música, de libros o películas, etc. Que las discográficas, las editoriales, son ellas las que ponen el grito en el cielo con respecto a los derechos de autor. Eso provocó una de las guerras de Internet, que es la guerra del copyright. Y puso en los bandos de esa guerra, digamos, a las empresas de entretenimiento, llámense discográficas o llámense estudios de cine o estudios de televisión, contra los que
quieren ver esos materiales, que puede ser por distintas razones. El modelo de derecho de autor se va actualizando a medida que los grupos dominantes necesitan seguir recibiendo dinero. Primera década del siglo XXI. Las flamantes redes y plataformas capturan la atención de los y las internautas de forma masiva. Y de paso, su atención y sus datos. Existe un monitoreo más detallado de los usos y de los consumos. La interpretación industrial de las conductas se convierte en el sostén principal de la nueva economía digital. A partir de la década del 90, Internet empieza un proceso de privatización. En ese proceso de privatización, brevemente, para nosotros los usuarios, los contenidos aparecen como gratuitos. En principio, son empresas globales que tienen un mismo fin, que es que uno permanezca en la mayor parte del tiempo en esa plataforma. Ese modelo del intercambio de datos ha permeado a toda la sociedad. Muchas veces me preguntan si el celular nos está escuchando porque te aparece una publicidad de una palabra que dijiste. En realidad no, el celular te conoce mejor que vos mismo porque vos le estás dando hace muchos años todos tus datos, por dónde te movés, qué haces y toda la información sin necesidad de que el celular te escuche. Te hicieron creer que pagando un abono a Internet ibas a tener acceso gratuito a todos los contenidos de la red. Cambió el modelo. El negocio no. Las plataformas digitales son los nuevos intermediadores globales de la circulación de contenidos a través de redes. Las redes intervienen el vínculo entre los medios de comunicación y la sociedad. Alteran el conjunto de relaciones, intereses y regulaciones normativas que los medios de comunicación antes articulaban. ¿Pero quién controla la gestión de contenidos? ¿Quién supervisa la moderación y la responsabilidad de estas plataformas? Las plataformas digitales dan a la baja contenidos permanentemente, censuran contenidos permanentemente y toman decisiones respecto de las cuentas de los usuarios de forma continua, sin criterios unívocos y sin criterios que los usuarios, es decir, los ciudadanos, conocemos de forma clara. Esa poca claridad es un problema. Entonces cualquier persona, no importa que sea de verdad o de mentira, puede publicar lo que quiera y nadie le va a decir nada porque es una plataforma privada. Ese es el problema, que son empresas privadas y que el Estado no actualizó su regulación para estar a tono con esta temática. Y menos aún que ese bloqueo de cuentas quede en manos de las plataformas. Porque decís, bueno, espera, ¿quiénes son las que tienen que decidir sobre quién habla y quién no habla en esas plataformas? Pero creo que el camino claramente es una regulación global, o por lo menos regional, al modo de Comunidad Europea, que sin ser la panacea, da una respuesta posible. La esencia de toda red social consiste en darle al usuario un rol activo. La gran revolución de las redes sociales radica en la interacción. Cada usuario o usuaria se convierte en un emisor de su propio contenido o en un difusor de contenidos publicados por otros. ¿Quién supervisa y modera los contenidos en las plataformas? ¿Qué conflictos éticos se llevan a cabo en esa tarea? ¿Cómo fomentar la producción de contenido nacional en un contexto de creciente influencia de las plataformas extranjeras? ¿Qué hacer para promover la diversidad de voces en medios digitales y garantizar así una soberanía audiovisual? Porque las redes, al fin y al cabo, son canales de distribución de contenido. Un punto de encuentro entre los usuarios y las usuarias. Un almacén de información. No un mundo distinto, aunque lo parezca. Somos @UNTVisión. Estamos en todas las redes sociales y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Lo que estudia es el desarrollo de prótesis inteligentes para personas que tienen discapacidad motriz. Para esto, lo que se emplea son sensores que permiten al usuario percibir esa prótesis y mejorar la tasa de aceptación y reducir esa tasa de rechazo.
Este trabajo es importante para la sociedad porque les permite a los usuarios reducir la tasa de rechazo de prótesis convencionales y mediante la implementación de tecnologías no solo hacerlas accesibles desde el punto de vista económico, sino también con un alto nivel de sofisticación que le va a permitir mejorar su calidad de vida. Para seguir todo lo que pasa en nuestra universidad, entra a medios.unt.edu.ar. Es un libro pensado, es un libro y es una colección pensada para las infancias. También lo puede leer toda la familia, todos los interesados, tanto en el arte como de Tucumán como en la fauna nativa, pero es un libro pensado en principio para las infancias. Forma parte de una colección que se llama Colección Yungas. Este es el primer título de la colección y tenemos pensados varios títulos más, cada uno dedicado a un animal en particular de las selvas tucumanas. El primero es este, dedicado al tapir, después pensamos continuar con la ranita marsupial, que es una especie muy particular de Tucumán. Después con la corzuela parda, el tucán, el ocelote, el machuato. La idea es que podamos tener dentro de 1 o 2 años una colección completa de libros inspirados en nuestra fauna nativa. Y estamos muy contentos con este primer libro, que además cuenta una historia basada en hechos reales, que es la historia de Sami, una de las 2 tapires que liberó la reserva y que ahora, bueno, está de nuevo en la reserva, pero estamos trabajando y la difusión del proyecto y de los tapires, de su problemática, forman parte del trabajo social que estamos realizando ahora. Poder contar esa historia nos parece algo muy valioso y un poco también para empezar a contar historias de nuestra fauna nativa, ¿no? Yo creo que nuestra fauna tiene mucho que contar. A veces todos los cuentos que llegan a las manos de los niños tienen que ver con la cebra, la jirafa, ¿no? Animales por ahí exóticos. Y poder contar historias de nuestros animales nos parecía que era algo muy valioso y que desde la reserva podíamos encarar un proyecto como este. Y es muy hermoso para mí participar de esta presentación de un libro que es una belleza, tanto por lo escrito como por las acuarelas que lo ilustran. Y siempre hemos colaborado desde la facultad incondicionalmente con la tarea de la Reserva y del Jardín Botánico en todo lo que es la difusión de nuestra fauna, en la protección del ambiente y sobre todo en el conocimiento por parte de las infancias que son nuestro futuro. Y bueno, presentarlo en este marco de esta hermosa escuela que es motivo de orgullo para la Universidad de Tucumán, junto a estos hermosos niños y niñas que concurren a esta escuela, es un lujo para nosotros, una hermosa mañana. Y esto es muy virtuoso porque están acá involucrados en este libro un trabajo multidisciplinario, fundamentalmente con la Reserva de Orcomolle, y también hemos tratado de trabajar con el Ministerio de Educación de la provincia a fin de que puedan ser distribuidos estos libros en las escuelas públicas de Tucumán. Y llegamos al final del programa de hoy. Antes de irme, quiero agradecer como siempre a Raquel Bustos Peluquería, Bernadette Moda, Amansa Yus, Malibu Accesorios y Bea de Mary Kay por este hermoso maquillaje. Y a vos te espero el próximo viernes al término de TV Prensa, primera emisión por Canal 10. Somos UNT Visión, la televisión pública universitaria.